Bienvenidos queridos amigos a un episodio más de Conectados. En este episodio número 112 vamos a hablar de Tu reacción lo cambia todo. En Conectados, tu podcast alcalino, nos encanta leer tus comentarios, así que déjalos en Spotify en este episodio y compártenos para llegar a todos los que necesitan despertar a esta nueva realidad que compartimos aquí en Conectados junto con mi amigo Felipe Caravantes, quien es orientador y formador para el bienestar personal. Su página web es www.felipecaravantes.com. Su Instagram, su TikTok y YouTube lo puede encontrar con su nombre Felipe Caravantes. Mi nombre es Juan Pablo Loaiza, soy terapeuta holístico, especialista en hipnosis y en regresión a vidas pasadas. Mi página web es www.juanpabloloaiza.com. Mi celular para que me hable por WhatsApp es +569 620 81884. Y en YouTube, Instagram y TikTok me puede encontrar a través de mi nombre de usuario JP Loaiza o mi nombre. Queridos amigos, el día de hoy, Felipe, quiero leer unos comentarios que nos dejaron en los episodios pasados. ¿Qué te parece? Primero que todo, ¿cómo estás, Felipe? ¿Cómo te ha ido? Bueno, muy contento, nos estábamos riendo acá un poco, aunque siempre hacemos como un pequeño programa pequeñito antes de comenzar para definir un poco las líneas. Así que, mira, muy contento, además que hoy día también, te recuerdo, aunque ya tengo en las personas, hoy día comienzo un nuevo ciclo de talleres numéricos, que son para mejorar la vida a través de la sabiduría de los números, y estoy muy contento porque la gente está participando y justamente uno de los temas que vamos a conversar hoy día tiene que ver con este cambio de perspectiva cuando yo conozco mis números. Así Así es. que, amigo, todo lo que sea comentario, parece, amigo, que lo estamos haciendo más conocido. He escuchado más comentarios sobre esto, así que estoy muy contento porque, oye, tenemos no sé cuántos, más de 100 programas, ¿no, Juan Pablo? ¿Cuántos tenemos? Sí, 100. Ah, hoy día es el número 112, de hecho. imagínate. Así que estupendo. Maravilloso. Mira, tenemos un comentario en el programa La crianza en la era digital. Tenemos un comentario de Clau Gatica que nos dice lo siguiente, dice: muy buen episodio, siempre dejando temas que me dejan pensando. Los escucho cuando camino a mi trabajo bajo la lluvia de dinero. Y además, Ah, con mis compañeros de trabajo los escuchamos por YouTube. Invitan a la reflexión. Bendiciones y vamos por cientos de capítulos más. Muchísimas gracias, querida Clau Gatica, por este oh, hermoso estupendo. comentario que nos dejaste. Yo no Oye, había, qué bueno, dijo que los compartía con, ¿qué? con Con sus sus compañeros de compañeros de trabajo. trabajo, ¿no? Escuchan ahí a través de YouTube porque también se sube a YouTube los episodios, lo pueden escuchar. Y también recuerda, Clau, que en la aplicación de Spotify nos puedes no solamente escuchar, sino también ver. Así que muchas gracias y nos puedes dejar todos estos comentarios aquí. Gracias, Clau, por este hermoso comentario que nos has dejado. Yo no había visto a Clau antes de los mensajes, así que de todas maneras, Clau, te doy la bienvenida a esta sección. También vamos a agradecer a nuestra querida Grace Rodríguez, que en el episodio anterior, Lo que no ordenas te controla, nos dice lo siguiente: este capítulo fue hecho para mí, por tener doble 5, dice. El mejor aliado del número 5 es el orden. Me encantó. Anoté muchas frases que me servirán para organizarme. Acotar que hace unos meses también me hice unas constelaciones familiares y muchas cosas se ordenaron en mi vida. Gracias por ser tan grandes maestros. Muchas gracias, Oye, te querida cuento lo Grace, por este siguiente. hermoso comentario. Te cuento lo siguiente, tengo a Grace Rodríguez, la tengo hoy día en el taller. ¿En serio? Viene como estudiante, así que bienvenida Grace. Maravilloso. De aquí te mandamos un saludo. Hoy día vamos a estar conversando sobre tus números y cómo ellos pueden cambiar tu vida. Por supuesto. Genial, Grace. Te felicito por haber tomado esta decisión que de verdad te va a cambiar la vida. Muchas gracias, Grace. También tenemos a Sandra que nos dice: me dejaron mucha tarea con el capítulo de hoy. Mi closet requiere orden. Finalizaron hablando de constelaciones familiares. ¿Será que están haciendo un adelanto de un próximo capítulo? Ojalá que sí. Gracias a ambos. Muchas gracias, querida. Sí, Y buena sí, idea, en algún momento, buena ¿te idea. acuerdas, Felipe, que conversamos de traer a una persona que viera el tema de las constelaciones familiares? Sí, sería interesante que viniera Sería muy y pudiéramos interesante. conversar de esto porque este tema está muy fuerte. Claro, porque hemos dicho desde lo que explica uno de los fundadores de las constelaciones, que es Bert Hellinger, antes del amor viene el orden. Así es, por Así supuesto. que encantado de poder tocar después ese tema.
Muy bien, vamos a dejar entonces una encuesta ahí en el episodio de hoy día. Si quiere escuchar un episodio donde traigamos a un especialista, por supuesto, porque yo conozco de constelaciones familiares, Felipe también conoce, pero no somos expertos. Vamos a traer un especialista en constelaciones familiares para que hagamos un capítulo maravilloso donde podamos hablar de todo eso. Así que si lo quiere, vaya a Spotify y vote ahí en la encuesta si quiere este episodio o no. Muchas gracias, queridos amigos, por los mensajes que nos dejaron en estos episodios. Como siempre, les pedimos que nos sigan mandando mensajes porque nos encanta saber de ustedes, nos encanta saber que estos episodios hacen cambios en sus vidas profundas y que los comparten con sus seres queridos, sus personas cercanas a ustedes, porque eso es parte de todo lo que nosotros queremos aquí en Conectados. Recuerda, hoy día, en este episodio número 112, vamos a hablar de tu reacción lo cambia todo. En Conectados, tu podcast alcalino, comenzamos entonces, Felipe, en este episodio número 112. Ay, gracias, amigo. Oye, un gran tema, un gran tema. A ver, mira, voy a partir con una frase. Estaba viendo con qué partía. Tengo varias ideas, pero voy a partir con una frase, mira. La frase sería así. La vida es un 10% de lo que te sucede y un 90% de cómo reaccionas a ello. ¿Qué te parece la frase? Maravillosa. Claro, esta frase que parece tan simple va a resumir un gran tema que nosotros a veces no tenemos tan claro y que tiene que ver que cuando se produce una situación, nosotros tenemos una reacción. Y voy a mostrar un modelo básico con el que yo cual explico a mis estudiantes en las clases. Mira, puse en una pizarrita y se ve bien. Sí, se ve bien, Felipe. Claro. El concepto básico es que frente a cualquier situación que haya, nosotros tenemos una reacción, cualquiera que sea. Puede ser en la casa, te pasa alguna situación, viene tu hijo, tú reaccionas. No sé, sientes un mal olor, algo, oye, algo está pasando, te levantas porque a lo mejor se puede estar quemando alguna cosa, o a veces la gente siente olor acá, oye, ¿qué está pasando? Entonces nosotros vamos actuando muy rápido, ¿te das cuenta? Entonces el modelo básico queda como situación, reacción. Ahora, ¿qué es lo que es importante, lo que queremos conversar acá? Como lo dijimos, tu reacción lo cambia todo. Es que, amigo, muchas veces esta reacción, o sea, siempre en el fondo, nos va a generar un malestar o un bienestar. Y ese es el gran tema. Porque, vamos a decirlo así, cuando dije, la vida es un 10% de lo que te sucede y un 90% de cómo reaccionas a ello, ahí viene una situación. ¿Por qué? ¿Cuál es mayormente, amigo? Que pueden haber situaciones muy desafiantes. Pueden haber problemas, situaciones. Y justamente hemos estado conversando con Juan Pablo, ¿cierto? Y ya lo hemos dicho en varios programas, que se está produciendo en el planeta, no solamente en nuestra vida personal, hay una sensación, ¿cierto, amigo? Y hemos hablado acá en varios programas de los 3 años, donde hablamos 2025, 2026 y 2027, que desde los números van a ser años desafiantes. Y si tú lo miras así, si tomamos esto a nivel mundial, la situación en el planeta, tenemos un tema que hemos conversado, hay una situación que ocurre con el tema de los volcanes que se están activando, hay un tema también donde hemos visto que se están incrementando los terremotos, conversábamos antes de salir al aire, por llamarlo así, el terremoto de Rusia de 8,8, que ha ido generando, ¿te acuerdas que hasta hablamos de tsunami, todas estas Chile, todas las cosas? De hecho, que puede Felipe, pasar? nosotros acá en la zona, tú sabes que yo vivo en Algarrobo, que es zona costera, estuvimos 2 días sin poder acercarnos a la zona costera y 2 días mi hijo sin colegio por el hecho de la alerta. Mira, sin Claro, colegio. claro, Claro, nos afectó, mira, claro. ese afectar es la reacción frente a un tsunami, ¿qué podría pasar? Mira qué interesante lo que estás tú contando. Entonces, y también tenemos otro tema ahora que hemos escuchado y también la gente lo debe haber escuchado, esta situación de Estados Unidos con China, por ejemplo. Que China, digamos, Estados Unidos, bueno, China le dice, si ustedes quieren guerra, pueden tener guerra en distintos niveles, no solamente, digamos, por los aranceles y los productos, sino que todo tipo de guerra. Ahora, te contaba yo hace poco, aparece una situación entre Rusia y Estados Unidos, con unos submarinos nucleares. Entonces, todo esto se está moviendo mucho acá, y la pregunta, amigo, es,
¿Cómo vamos a reaccionar frente a eso? Y aquí, amigo, es donde empieza el tema de un poder, lo que quiero dejar claro, ya un poder. Y bueno, vamos a llamarlo así, nosotros los que estamos acá, muchas veces, amigo, no tenemos tanta claridad con respecto a que nosotros tenemos un poder. Porque mira, siempre van a haber situaciones y nosotros siempre vamos a estar reaccionando. Pero aquí hay un poder. Entonces, mira, lo voy a poner porque está entre la situación y la reacción. Y vamos a conversar sobre este poder que todos tenemos. Y aquí, este poder se llama, vamos a anotar aquí, para que quede de la mejor manera, se entienda bien. Ya, mira, observa. ¿Qué es lo que pasa? Mira, amigo, el poder que nosotros tenemos es el poder de la interpretación de la situación o el modo de ver la situación. Porque ¿qué sucede? Si nosotros, la gente lo va pensando mucho, siempre van a haber situaciones en la casa, en el colegio, todo lo que tú me dices, pero antes que yo tenga esta reacción, a mí pasan a veces segundos o minutos que a veces la gente no se da cuenta, y aquí está la clave. ¿Cuál es la clave? La clave es la interpretación o el modo de ver la situación. Por ejemplo, yo puedo ver una situación como una amenaza y así va a ser mi reacción. ¿Entiendes tú? Como yo puedo ver la situación como algo benéfico para mí y así va a ser mi reacción. Pero aquí está el tema. Entonces, ¿por qué lo planteo, amigo? Porque una de las cosas que yo voy planteando en las clases, cuando vamos viendo todo el tema de los talleres numéricos, que en el fondo nosotros, ¿qué hacemos? Es cómo nosotros podemos vivir mejor. En el fondo, amigo, cómo podemos obtener mayor bienestar en nuestra vida. Y ese mayor bienestar, amigo, está en esta clave básica: situación, interpretación, reacción. Es decir, si yo voy trabajando en mi modo de ver, y la gente me diría, pero en el fondo, cuando usted habla del modo de ver, ¿a qué se refiere? Me refiero a las creencias que tengo, Claramente. a los pensamientos que tengo frente a la situación, a las emociones que tengo. O sea, aquí en esta interpretación, amigo, están los programas que nosotros son invisibles y que nos hacen a veces, amigo, en segundos reaccionar. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque cuando nosotros nos vamos conociendo, nos vamos estudiando, la pregunta sería, amigo, ¿por qué yo reacciono siempre de esta misma manera? Entonces, cuando los estudiantes van trabajando en sí mismos, que en el fondo es conócete a ti mismo, que te acuerdas que teníamos un programa en la radio Body, este conócete a ti mismo es en el fondo ir analizando mi forma de reaccionar frente a la situación. Entonces, cuando vamos haciendo los cursos, yo le voy explicando a la gente, le voy diciendo, mira, una de las cosas que tú vienes acá es que cuando tú te empiezas a conocer, vas a poder conocer cómo tú interpretas la realidad. Entonces, ¿qué es lo que deberías tener claro? Cuando empiezas a ser más consciente, empiezas a reflexionar y a autoobservarte de por qué reaccionaste así y cuál es la interpretación o el modo de ver esto. Porque te podrías encontrar que a lo mejor muchas veces, ¿ya?, vas a ser una persona muy controladora ante una situación, pero ese control, amigo, se debe a que dentro de ti te podrías encontrar con algo. Hay una herida. Por ejemplo, una persona que a veces es muy controladora tiene una herida o un miedo. ¿Y cuál se llama ese miedo o herida? Traición. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que una vez hablamos sobre lo transgeneracional? Porque Sí. cuando yo fui pequeño, mis papás me prometieron cosas, pero no me las cumplieron. Entonces soy tan desconfiado que cualquier cosa, mi reacción es controlar. Ahora, ese controlar me desgasta, porque imagínate todo el tiempo controlando, amigo. Entonces yo empiezo a revisar, digo, oiga, pero ¿no está cansado de esto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hay que...? Me meto en la interpretación, que me meto en el fondo, a la percepción, o a la forma de pensar, o a las creencias, o a las emociones que tengo, y aquí, amigo, me puedo encontrar, disculpa como dirían los argentinos, tengo un quilombo donde yo no tenía idea que tenía unas creencias, que tengo emociones atrapadas, y una gente diría, oiga, amigo, se tendría que hacer ver. Tendría usted que empezar a revisar. Ahora, ¿qué hacen en los talleres? La gente muchas veces, bueno, tú ya lo hemos conversado, muchas veces te van a ver, porque cuando van trabajando en el curso, se van dando cuenta, van conociéndose, van haciendo esta reflexión y dicen, oye, en realidad tengo un tema.
Claro, entonces, ahora, ¿qué podría pasar? Tengo un tema en la niñez, Ujú. donde realmente fui traicionado y soy tan, digamos, podríamos decirlo así, tan controlador, porque soy tan desconfiado y eso me genera mucho estrés y estoy agotado y cansado. Entonces, claro, podríamos ir, como dirías tú, revisar el subconsciente, meternos dentro y encontrar un montón de cositas que hay, si es que también no hay otras cosas, como tú has comentado, amigo, que tienen que ver con otras energías que no necesariamente son de nosotros. Así Y es. entonces, ¿cuál es el tema, amigo? El tema es conversar hoy día en esta fórmula básica que podríamos decir situación, interpretación y reacción es una forma de que tú puedas conseguir el bienestar. ¿Cómo lo haces? A un nivel básico. Cuando tengas una reacción, amigo, reflexiona sobre ella. Ujú. ¿Por qué actuaste así? Ahora, si reflexionas sobre ella, vas a encontrar una mentalidad, una idea. Yo reacciono así, porque hay gente que dice, ¿por qué reacciono así? Porque mi mamá me enseñó esto. Porque eso es lo que yo vi en la casa. Ujú. Por ejemplo, no sé, ponete tú, hay una situación. Por ejemplo, no tengo dinero. ¿Cuál es mi reacción? Oh, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Es terrible. Y uno dice, pero relájate, te dicen otros. ¿Por qué? Porque en otras personas la interpretación era, cuando pasaba algo así, primero se tranquilizan. Y aquí nosotros lo hemos conversado. La ansiedad, la angustia o el estrés es una forma de alejar la abundancia, no acercarla. Totalmente. Siempre me va a decir, porque yo no tengo confianza. Claro, ¿por qué? Porque tengo un tema interno donde viví ciertas experiencias y al hacer la interpretación me puedo encontrar con emociones atrapadas, con formas de sentir que no me había dado cuenta, entonces estoy reaccionando. Ahora, ¿quién sufre esto, amigo? El cuerpo. Porque en esta reacción, amigo, ¿te fijáis? Oh, ya me estresé. ¿Cachai? Ya me dolió el estómago. La gente dice, tengo una gastritis, Felipe. Y todo se debe, amigo, a este tema. ¿Cuál es el concepto básico acá? Es revisar en el fondo qué es lo que es la interpretación, qué es en el fondo el modo de ver la vida. Entonces, en este capítulo, que es justamente el 112, y mi amigo se reía, yo le dije, mira, te cuento algo. Yo cuando enseño el enfoque numérico de Todd, explico que el número 12, porque los números, digamos, según los enfoques numéricos, hay números que son el 12, el 13, todo eso. Yo le dije, mira, el número 12 se llama cambio de perspectiva. ¿Qué significa eso? Cambia tu mirada sobre la situación. Ahora, cuando tú cambias tu mirada sobre la situación, tu reacción es distinta y eso te va a traer otro resultado. Entonces, quiero explicar a nivel básico, amigo, para darte la palabra. Siempre yo parto haciendo algunas explicaciones básicas. Es, por ejemplo, este modelo que estamos viendo aquí, que es un modelo muy simple, recuerde, situación, interpretación, reacción. Esta es la que no se ve, porque uno ve la situación, mira, pasó esto y yo reaccioné. Esto es invisible. Y esto es lo que Exactamente. yo tengo. Por eso hay una cosa que me encanta, siempre lo digo, el principito. Y yo tengo acá, y me dice la gente, ya está otra vez, profe, mira, yo tengo esto acá y les muestro, mira, ¿qué dice ahí? Dice, lo esencial es invisible a los ojos. Entonces, ¿qué es lo que no veo, amigo? Es la interpretación, es la emoción. Entonces, para explicar a nivel concreto y práctico, este modelo que expliqué, amigo, es un modelo de transformación personal, que en el fondo es situación, interpretación, reacción. Ahora, ¿en qué tenemos que trabajar, amigo? En la interpretación. Entonces, definamos un poco qué te parece, amigo, lo que significa situación para que a la gente le quede más claro. Vamos a dejarlo así. Cuando ocurre una situación, ¿qué es lo que es la situación? Un hecho concreto. Esto significa que puede ser una circunstancia, un evento que se presenta en tu vida. Pero ojo, también podría ser algo interno, ¿ya? Un pensamiento, una emoción o de repente algún conflicto. Imagínate tú, no sé, vengo manejando y un tipo viene atrás tocando la bocina, muévete, y ahí hay una situación que es externa. Pero también a ese amigo puedo estar con una situación interna, ¿cachai? Con alguna emoción que no he podido trabajar, que no puedo manejar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro acá? Primera cosa, la situación, que puede ser tanto interna como interna. Uno de los conceptos básicos, mira, es mirarlo como algo neutro. ¿Para qué, amigo? Para poderlo analizar. ¿Ya? Porque a lo mejor me está indicando, si tengo algún estado interno no muy bueno, me está dando un mensaje que a lo mejor tengo que mirar. Porque siempre recuerden, las emociones, cuando yo me siento de alguna otra forma, son mensajeras. Ujú. Entonces, si me están diciendo algo, lo importante es, ¿cuál es el mensaje? Y si me ocurre algo y yo reacciono de cierta manera, que me podría traer algunas consecuencias, ese es el tema, yo decir, ¿por qué reaccioné así? Y mirar qué hay detrás de ahí. Ahora,
viene la segunda parte, que se llama la perspectiva o la percepción. Que en el fondo, amigo, ¿qué es lo que es? El significado que le damos a lo que nos sucede. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros, cuando hacemos una interpretación, amigo, elaboramos a partir de creencias, mira, historia personal y estado emocional, esta interpretación. Por eso usted tendría que decir, a ver, ¿qué creencia tengo con respecto a esto? ¿Qué pasa con mi historia personal? Y a lo mejor no me siento muy bien hoy día. Entonces, ¿qué sucede eso, amigo? La idea básica es que en este momento, cuando yo haga esta, vamos a llamarlo así, esta interpretación, ojalá pudiera, desde un punto de vista cuando yo empiezo a trabajar, en esta, poder ampliar un poco más mi visión con respecto a esto. Porque a veces tengo una visión muy cortita. Bueno, justamente, amigo, cuando nosotros estamos trabajando en el tema de los números, la idea básica es poder a las personas a través de los números ir diciéndole, mira, ¿desde dónde reaccionaste? ¿Desde qué número reaccionaste? ¿Desde qué interpretación mental que viene dada por un número, entiendes tú? También reaccionaste y pensaste. Entonces, dejando esa parte que hay que mirar, ¿qué es lo que es reacción? Que sería el tercer punto. Reacción es lo que hacemos o sentimos luego que viene una situación. ¿Ya? Entonces, muchas veces, amigo, el concepto básico acá es, vamos a llamarlo así, como modelo de transformación. Ojalá no es reaccionar de una forma como un piloto automático, sino que la idea básica es responder y darse el tiempo. Entonces, cuando uno va jugando en este entrenamiento, amigo, ¿qué es lo que va haciendo uno? Mira, lo voy a poner nuevamente acá. Uno lo que va haciendo es, se presenta una situación, se da una pequeña pausa, como una respiración, para mirar esto de otra forma antes de reaccionar. ¿Te has fijado, amigo, cuando yo le digo, mira, escucha bien, si tú aquí dentro tuyo, porque aquí también hay emociones, Sí. tú tienes mucha rabia. Mira, hemos hablado tanto, Juan Pablo, que tiene un 5 en el programa anterior, que si hablamos, quiero que lea el 5. El 5 es un número que tiene mucha cosa física, tiene energía física, y dijimos que una de las formas importantes, que el 5 es un número que tiene que ver con el estrés, igual que el 4, es sacarse el estrés. Y muchas veces el estrés, amigo, viene por la rabia. Entonces, si uno, fíjate, no se ha sacado mucho el estrés, no se ha sacado mucho la rabia, y tiene algún estado interno que no lo ha visto, la reacción va a ser terrible. Por eso tú decís, pero ¿cómo si yo le dije algo pequeño, una situación? Te dije algo y ¡ay! Y tú dices, pero ¿cómo fue? ¿Cómo puede ser tan exagerado? ¿Y sabes por qué? Porque la persona lo que no se da cuenta, y ahí se llama conciencia, darme cuenta que cuando hice la interpretación de lo que me dijo, me activó, ¿se entiende? Un montón de heridas. O a lo mejor un montón de cosas que no sacaba. Y entonces mi reacción fue así. Entonces, cuando yo tengo una reacción, debería estar más consciente por qué reacciono así. Ahora, ¿cuál es el concepto básico que hacemos en los cursos? Yo le digo a la gente, la reacción tiene que revisarla, tiene que reflexionar sobre ella. Y después decir, bueno, ¿por qué? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es lo que no veo? ¿Por qué, amigo? Porque queramos o no, amigo, mira, recuerda, situación, reacción. La reacción te va a traer un resultado. La pregunta es, ¿qué tipo de resultados quieres en tu vida? Ahora, ¿cuál sería la idea? Unos resultados, vamos a llamarlo así, que te traigan mayor bienestar que malestar. Porque también aquí, amigo, en esta partecita que suena tan bonita, está el cuerpo. Entonces tu cuerpo empieza, a sentir, estoy estresado, estoy enojado, tengo tantas cosas. Por eso la gente muchas veces no tiene claro que las emociones son una energía, amigo, y lo hemos conversado también en nuestros programas donde hemos hablado de toda la descodificación biológica, ¿cierto? Cuando decimos en nosotros, cuando nosotros estamos teniendo alguna enfermedad o alguna cosa, amigo, hay emociones metidas adentro, pero esas emociones también están metidas con ideas, con pensamientos, con creencias. Bueno, esas creencias, esas ideas, ¿dónde se encuentran? En la interpretación. Ahora, ¿por qué yo trabajo con el tema de los números? Porque esta parte que está aquí, querido amigo, esta parte que está aquí, la interpretación, se hace por la personalidad. Entonces, la que hace la interpretación, porque ¿qué es lo que es la personalidad? Lo que tú piensas, sientes y actúas. Entonces, aquí ella interpreta. Por ejemplo, mira, supongamos, hoy hubo una situación. Hay una situación que no está funcionando y vamos a empezar más tarde. Que es una cosa que le puede pasar. Y la interpretación, ¿cómo puede ser que empecemos? Porque esta persona
tiene un pensamiento que todo tiene que ser a la hora, perfecto, justo. ¿Cómo me siento? Pésimo, estoy enojado, enrabiado. Y todo era porque hubo un atraso. Había que arreglar la cámara, así como las 5 cámaras que tenemos. Una cámara se nos echó a perder, o llegó el camarógrafo más tarde, no sé. Pero el tema está, amigo, en esto. Entonces, ¿por qué es importante estudiar la personalidad? Porque la personalidad tiene que ver mucho con la interpretación. Ahora, por eso en el fondo, amigo, hay varias formas de estudiar la personalidad. Yo lo estudio a través de los números, pero yo estoy seguro que tú muchas veces, bueno, ya que también tú utilizas números y trabajas con la gente, porque, mira, y con esto termino, ¿ah? Muchas veces cuando hay una situación que te pasa con alguna persona, y lo hemos hablado acá, y viene la reacción, yo le digo, mira, antes de la reacción, recuerda algo muy importante. Y aquí sería un cambio que después podemos hablar en la interpretación. ¿Y cuál sería? Yo le diría, mira, escucha, no te lo tomes personal. Te voy a contar un caso cortito. Una persona trabaja en un local donde yo voy y la persona viene una persona y no le habla muy simpáticamente para pedirle las cosas. ¿Cuál es la reacción de ella? La reacción de ella, vamos a llamarlo así, es una persona que puede decirse, ¿qué se imagina usted tal por cual que me viene a hablar así y a pedirme las cosas así? Entonces uno le dice, stop. Esa interpretación te va a llevar a una reacción donde tu cuerpo se va a enojar, se va a molestar y puede andar todo el día enojado. ¿Te has fijado así? Vino y hay gente que dice, este tipo me amargó todo el día. Entonces le digo, no, 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 tú permitiste eso. Uno lo Ahora, ¿cuál permite, sería la totalmente de interpretación? acuerdo. Amigo, no te lo tomes personalmente, porque la persona puede tener sus temas. Entonces, si tú tienes una interpretación distinta, por eso, mira, yo para mí el concepto básico, que a veces la gente no lo tiene tan claro, ¿ya? Y lo termino con esto, amigo. Mira, cuando alguien te responde, uno podría decir, fíjate que no es personal, es su personalidad. ¿Cómo eso? Mira, hay gente, amigo, que no habla, ¿cachai? Llega así, ni te saluda, entra a un negocio, ni saluda. Entonces, oye, no saludó, no dijo nada. Entonces yo le digo, no es personal, es su personalidad. ¿Por qué me dice? Si tú superas más esto, no podrías decir, mira, revisemos los números. A lo mejor tiene un número 7, que es un número callado, silencioso. No quiere que lo molesten. ¿Cachai? Y la persona que hace, ya, cóbrese. Y él no quiere ni hablar mucho. ¿Por qué? Porque el 7 puede tener muchos temas, a veces no le gusta sociabilizar. Pero escucha, no es personal, es su personalidad. Imagínate, llega otro. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo lo habéis pasado? Hola, ¿cómo te ha ido? Conversamos, me contáis todo. Y vino a comprar, ¿cachai? Hay gente que se queda, y sí, mi hijo. Y tú dices, ¿y qué? Un 3, po. Un 3. Llegó un 3. Oh, ¿cómo estamos aquí pasándolo bien? Y tú decís, ¿por qué? Entonces tú decís, oye, qué simpático, porque podía ser como el otro. Es que ahí está el tema, que su personalidad tiene mucho que ver con este 3. Entonces él es más alegre, sociable, saluda y es amigo de todo el mundo, y el otro no. Ahora tú no puedes decir que una persona es mejor que la otra. Lo que pasa es que su personalidad es distinta. Ahora, ¿qué es lo que te ayudaría a ti? Siempre le digo a la gente, no es personal, es su personalidad. Tú no sabes los problemas que tiene. Ahora, ¿qué es lo que hacen los números conmigo? Te ayudan a conocer a la gente. Bueno, no le andas pidiendo los números a la gente, pero si tú tienes a tu hijo, a tu señora, te voy a decir, no es personal. Lo que pasa es que la Pamela es así. Tiene esta característica personal. Y Juan Pablo, por ejemplo, a Juan Pablo le gusta estar ahí en la radio, comunicando, haciendo cosas. Sí, porque su personalidad es de ayudar, de contener, de guiar, de orientar, porque tiene un 20. Ah, ya, ya, ya. ¿Te acuerdas cuando hablábamos esa vez? Sí. El 20, el divulgador. Entonces uno dice, ¿por qué? Porque es su personalidad. Entonces dejo con esto también este mensaje, amigo. Muchas veces cuando te pasa algo no es personal, es su personalidad y que puede tener algunos temas no resueltos. Eso, amigo. Muy bien. Mira, dentro de todas las cosas que tú mencionaste hoy día, Felipe, eh, encuentro que tienes la razón en todo. O sea, es también de la forma en que yo lo veo en las sesiones, en las terapias, y como lo veo en mi propia vida también. De hecho, hay una frase de la Biblia que es de Mateo 6, el versículo 27, que dice así: ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida?
Wow, está como para meditarla profundamente. Por mucho que te preocupes, ¿cuántas horas vas a añadir al curso de tu vida, a tu vida? Exacto. Sí, No hay forma, de cierta manera, de preocuparse y mejorar las cosas. Muchas veces las personas tendemos a reaccionar, como dice Felipe. Y una de las cosas que más yo veo en la terapia, cuando conozco a una persona nueva, Felipe, ¿ya? veo generalmente su reacción. Lo que tú mencionabas. Entonces, ¿por qué? Porque siempre vamos a encontrar nosotros cuál es la parte que le duele a esta persona. Las personas Exacto, me vienen a hablar de sus dolores. exacto. Y cuando me hablan de sus dolores, yo sé que esa es su reacción. Pero más allá Claro, de su reacción, hay un porqué. Hay una razón de todo eso. Y mi trabajo como terapeuta es efectivamente no escuchar mucho, no darle tanta importancia a su reacción, sino más bien enfocarme en ir a buscar qué fue lo que sucedió, el origen de todo esto. claro. Yo estaría Porque en el punto, en este modelo, en la interpretación que hace todos los temas que puede tener la persona adentro. exactamente, porque su interpretación, como tú dijiste muy bien, viene desde una herida. Claro, Entonces cada persona va a actuar diferente frente a una situación y eso va a depender específicamente de cómo esa persona fue criada, cómo fue programada, las heridas que exactamente. tiene, las situaciones que ha vivido en su vida. Entonces una persona puede que me diga, oye, mi papá cada vez que toma un vaso de vino, yo me descontrolo. ¿Ok? ¿Por qué? No, porque no me gusta que él beba. Claro, Perfecto. Yo cuando veo a mi papá que toma una copa de vino, tomo una yo con él. No me pasa lo mismo. ¿Por qué a ti te claro. pasa que cuando tú ves que tu papá va a tomar solamente una copa de vino, te sientes de esa manera, te descompensas, te descontrolas? Vamos a ver dónde está la herida. Y probablemente vamos a llegar a una infancia donde vamos a ver Exacto. un papá alcohólico, donde vamos a ver quizás a un abuelo alcohólico, donde vamos a ver situaciones que efectivamente se descontrolaron y como la persona no se sentía en control durante ese momento, va a sentir las mismas sensaciones cuando está grande y ve al papá que para una fiesta normal, común y corriente, toma una copa de vino, vuelve a vivir y a revivir la misma Exacto. situación. Hay un tema Claro. en psicología, Felipe, que dice que cuando nosotros vivimos un trauma, es como si nosotros de cierta manera le sacáramos una foto a nuestra alma en ese momento. Y en ese momento el alma se queda pegada en ese instante. Tú vuelves a revivir el trauma y cuando tú vuelves a revivir el trauma lo vuelves a revivir con la misma edad que lo viviste en la primera vez. Mm, Entonces, claro. si tú lo viviste cuando tenías 6 años y no lograbas contenerte, cuando tengas 40 años y lo vuelvas a vivir, vas a sentir la misma sensación de no poder contenerte. Y aunque lo entiendas, porque ojo, aquí hay un tema súper importante. Nosotros sí podemos entender las situaciones, nosotros sí podemos escuchar, por ejemplo, este podcast y decir, uy, es verdad, Felipe tiene mucha razón, Juan Pablo también, pero de ahí a ponerlo efectivamente en acción y hacer ese cambio, algunas Claro. veces es más difícil de lo que nosotros pensamos. Porque existe esto, que es efectivamente la herida que nos provoca a nosotros reaccionar de esa manera. Entonces Exacto. yo lo explico de diferentes maneras, Felipe. Yo le digo, mira, si tú tuvieras una herida aquí en el brazo, y tienes una herida, la tienes con un parche y todo lo demás, pero viene una persona y sin saber que tú tienes una herida, te toca o te da un Claro. golpe. Hola, pues Juan Pablo, ¿cómo estás? Claro. Te va a doler. Y tú vas a reaccionar, vas a decir, oye, es que me tocaste mi herida. Y claro, Exacto. te va a doler. Ahora, ¿quién tiene la culpa? ¿Tiene la culpa esa persona de haberte tocado tu herida? Si quizá esa persona ni siquiera sabía que tú tenías una herida en ese lugar. Claro. Entonces, Justamente. el tema está en que muchas veces a nosotros nos tocan heridas que las demás personas no tienen por qué saber que son nuestras heridas. Y la otra persona no tiene por qué estar al tanto de todas nuestras heridas para evitar hacernos algún tipo de daño. Claro, porque hay que andar como pisando huevos. Claro, hay que andar Chuta. pisando huevos, claro, exactamente, Claro. no.
Claro. Soy yo quien debe hacerse cargo de mis heridas. Y hacerse cargo de las heridas, Felipe, de repente duele. Porque yo lo explico así, le digo, imagínate ya, tú tienes tu herida, te la toca alguien, te la pasa a llevar quizás sin la intención de hacerte daño y te va a doler y vas a reaccionar de esa manera negativa, porque tienes la herida. Ahora, ¿qué sucede? Que para sanar esta herida tenemos que ir a limpiarla. Y una herida mal sanada, mal curada, es una herida que va a estar podrida. Va a tener muchas cosas feas ahí adentro. Y eso ¿Y quizás de significa que cuánto vas a tiempo tener es? que ir, claro, vas a tener que ir a la clínica o al hospital. Claro. Van a sacarte todo lo malo que tienes dentro y eso generalmente lo raspan. Exacto. Te va a doler mucho. Te va a volver a sangrar. Se va a abrir más todavía la herida. Pero cuando tú apliques los cuidados necesarios, esa herida va a sanar. Y va a sanar de verdad. Y una vez que sane esa herida, te va a quedar una cicatriz probablemente. Esa cicatriz es el aprendizaje que tú viviste. Pero ¿qué va a suceder? La próxima vez que una persona te pase a llevar sin querer o te toque sin querer esa herida, ya no te va a doler. Claro. Porque la vas a haber O te va, sanado. o no te va a doler de la misma manera, va a ser mucho menor Exactamente. también. Y eso lo que va a significar es que no vas a tener la misma reacción que tuviste en la primera vez. ¿Por qué? Exactamente. Porque ya no te Sí. duele. Simplemente por eso. Y para eso lo que tenemos que hacer, como les decía, es ir a encontrar el origen. Porque el dolor o la situación que me pasa ahora, porque yo, por ejemplo, otro ejemplo puedo decir, ay, es que mi pareja me molesta por tal situación. ¿Ok? Pero ahí es cuando nosotros generalmente vemos la punta del iceberg, que es que la mayoría de las personas, incluyéndome a mí, cuando yo todavía no tenía esta formación terapéutica, hacía eso. Yo miraba lo que me dolía, porque era el momento. Pero ahora, ¿qué es lo que hago? Yo digo, ok, si esto me está doliendo, si esto me está pasando, quiere decir que hay una herida que está por detrás. ¿Qué es lo que me está enseñando? Y ahí es donde puedo entrar en este modo un poco más de mirar, de analizar y de entender desde dónde viene ese dolor y de sanarlo de diferentes maneras. En el caso mío, que yo sé que Felipe también lo utiliza mucho, yo trabajo con el Ho'oponopono. Entonces yo cuando me doy Maravilloso. cuenta de que hay algo que no me está gustando, algo que me está doliendo en el presente, miro hacia atrás, me miro ojalá lo más abiertamente posible para detectar dónde está el dolor y una vez que lo hago y entiendo, por así decirlo, dónde está ese dolor, lo limpio con Ho'oponopono. Yo se lo recomiendo. Sin embargo, Maravilloso. hay que entenderlo, cómo hacerlo, ¿ya? Y ahí yo le agradezco siempre, y lo digo siempre, que le agradezco a Felipe, que él me enseñó a mirar el Ho'oponopono de manera diferente, porque para mí era simplemente repetir 4 palabras, hasta que lo entendí de la forma que Felipe me lo explicó. Y nosotros tenemos un programa, Felipe, que se Sí. llama Sánate a través de la oración, que hablamos Sí. específicamente de la historia del Ho'oponopono, por qué funciona el Ho'oponopono, y Felipe nos enseña a utilizarlo. Así que para las personas que se están uniendo a estos últimos capítulos de Conectados que nos conocen hace un par de meses, vayan a verlo porque Claro. es un capítulo bastante antiguo, no me acuerdo qué número de capítulo será, pero así se llama, Sánate a través de la oración. Y lo puede buscar en cualquiera de las plataformas donde estaba escuchándonos, los puede buscar porque ahí va a estar. Entonces, el tema está, Felipe, en que como tú lo dijiste, nosotros estamos programados por esta situación y si siempre vamos a reaccionar de la misma manera cuando nos sucede todo esto. Entonces, para que ustedes lo entiendan, querido amigo, yo se lo explico así a mis pacientes muchas veces. Yo le digo, mira, imagínate este que tengo aquí, bueno, las personas que no lo están viendo por video, tengo un cuaderno en este momento en mi mano. Yo le digo, imagínate este cuaderno que tengo aquí, es mi cuaderno de recetas. Y cada vez que yo quiero hacer, por ejemplo, galletas, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a abrir la página donde aparecen las galletas. Y voy a seguir esa receta. Va a decir, por ejemplo, harina, mantequilla, agua y cosas por el estilo. ¿Qué va a resultar si yo tomo esta receta y empiezo desde el ingrediente 1 hasta la última instrucción? Voy a tener galletas. Claro. Y probablemente van a saber de la misma forma que supieron la primera vez que comí esas galletas, porque estoy siguiendo la misma receta. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos un trauma, tenemos una situación negativa en nuestra vida? Los toltecas hablan del libro de las verdades, y el libro de las verdades es como un libro de recetas, donde nosotros entramos y grabamos la situación que nos pasó.
Y básicamente cada vez que nos vuelve a suceder esa misma situación, nosotros abrimos el libro de nuestras recetas y volvemos a leer. Cada vez que mi pareja, por ejemplo, esconde el celular, me va a pasar tal situación. Exacto. Y tengo la misma Claro, reacción. Voy a claro que sentir sí. esa inseguridad. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo la misma receta. El problema no está en mí, no está en la situación que el otro me provoca, porque como muy bien Felipe lo dijo, y por favor ténganlo muy en cuenta, esto no es una frase para dejar así a la ligera. Todo lo que tú sientes no es por culpa del otro. Lo que tú sientes es lo que tú permites. Y eso es una frase maravillosa que te va a devolver el poder. Porque Felipe, para mí, mi intención en las terapias, sanar a las personas, que se sientan mejor y todo lo demás, pero mi principal intención, si tú me lo preguntas ya en un nivel así profundo, es devolverle el poder a las personas. Claro, Y devolverle el poder a las personas significa que las personas puedan empezar a pensar por ellas mismas, a no reaccionar a través de las situaciones, sino que entender la situación y elegir cuál va a ser su mejor reacción. Y eso es lo que claro. nosotros siempre hablamos, Felipe, de la mente neutral, que es la mente del Buda. Sí. Entonces, cuando nosotros sanamos las heridas, cuando nosotros vamos a este libro de recetas y decimos, oye, es que cada vez que hago este queque no me gusta, bórralo, Claro, sácalo. Ese es lo que tienes que hacer. Si yo me doy cuenta que estoy reaccionando de una mala manera, si cada vez que, por ejemplo, mi pareja me da celos que él le mande un mensaje a una amiga o lo que por sea, ejemplo. hay una receta negativa en tu libro de recetas. Pero es tu libro de recetas, no es el de tu marido. Si cada vez que mi papá tiene una reacción con mi actitud o lo que sea, y me provoca, por ejemplo, dolor porque mi papá no me está mirando como yo quiero, es mi libro de recetas. Si mis hijos hacen algo y a mí me molesta, sigue siendo mi propio libro de recetas. Yo voy a mirar mi libro de recetas cada vez que me pase algo y según lo que está escrito en mi libro de recetas, yo voy a reaccionar. Por eso es tan importante lo que hoy día Felipe está planteando. Porque si nosotros no somos capaces de entender de que la vida que estamos viviendo es una serie de reacciones a través de nuestras propias programaciones y a través de lo que nosotros mismos estamos permitiendo en nuestras vidas, no tenemos ningún poder. El poder lo tienen las demás personas, que según nosotros nos hacen sentir así. Entonces, cada vez que usted diga, Claro, es que tú me haces enojar, no, nadie te hace enojar, tú permites que alguien te enoje, que la acción de la otra persona te enoje. Es que tú me haces que me pongas celosa. No, nadie hace que te pongas celosa. Tú te pones celoso por esta situación y ese es un tema de inseguridad tuya, que está escrito nuevamente en tu libro de las recetas. Entonces es importantísimo entender que la vida que nosotros estamos viviendo tiene 100% que ver con lo que nosotros hemos vivido, con lo que nosotros hemos permitido, con lo que nosotros básicamente seguimos ahí sin sacar. No es tu papá, no es tu mamá, no es tu hijo, no es tu pareja. Es lo que tú estás permitiendo. Y aunque yo se los diga en esta forma, porque aquí estoy siendo súper honesto y es lo que nosotros vamos efectivamente, Felipe, este es mi objetivo cuando yo voy a trabajar en las terapias. Ir a eliminar esas programaciones negativas que la persona hacen que se claro. sienta efectivamente de esa manera. No es ir a sanar al marido, porque si una persona llega y me dice, oye, es que yo tengo tanto problema con mi marido, ya tráigame a su marido. No, no traigo al marido. Yo no traigo al papá, yo no le digo, oye, yo no voy a llamar a tu papá para decirle, oiga, pórtase bien Exacto. con Felipe, porque Felipe es tan buena persona. Claro, No, no le voy a decir eso. Tengo que trabajar con las expectativas de la persona, tengo que trabajar con las programaciones de la persona, tengo que trabajar con exacto. las heridas de la persona. Porque al final son nuestras propias expectativas, son nuestras propias decisiones, son nuestras propias programaciones las que nos hacen sentir de esa manera. Por eso, y esto es algo súper importante de entender, Felipe, porque ahí es cuando se nos devuelve el poder. Cuando nosotros en verdad Sí, empezamos a ser poderosos. ¿Saben por qué? Porque entender que todo esto depende de nosotros nos da un gran poder. El poder de exacto. cambiarlo. Porque en el momento que yo me doy cuenta que esto no depende de nadie más que de mí,
y que no tengo que convencer a mi mamá que se porte mejor conmigo, que no tengo que convencer a mi pareja que se quede conmigo, o que me Exacto. dé más amor, o que me entregue más esto que me falta, o a mi hijo que me hable más, o a mi, no sé, a mi jefe que me trate mejor porque yo soy un excelente trabajador, cuando yo me doy cuenta de que no tiene que ver con nadie de ellos y con la única persona que tiene que ver es conmigo mismo y mis propias decisiones y mis propias programaciones, recupero el poder. Porque el poder está ahí, en tomar la decisión de hacer las cosas diferentes. Sí. Y ahí es cuando nosotros efectivamente hacemos los cambios profundos, que son duraderos y que al final terminan ayudándonos a mejorar nuestra vida. Así que, para todos aquellos que están escuchando este episodio, créanme que lo que hoy día estamos hablando es algo importantísimo, mucho más allá de lo que nosotros podemos entender que tu reacción lo cambia todo, como le pusimos a este programa. Es algo fundamental para que usted y para que todos los que están a su alrededor puedan tener una mejor vida. Si no puede cambiar esa reacción porque hay una herida por detrás, no espere, busque ayuda. Eso, Felipe. Sí, está muy bueno, estaba copiando varias cosas que dijiste muy buenas. Especialmente este tema de que la vida es una serie de reacciones a través de las programaciones que tenemos. Es, está muy bueno eso. Bueno, amigo, yo creo que la gente si nos escucha, así como nos escuchan y nos ven, desde este modelo básico que planteé en el fondo, que es, digamos, situación, interpretación y reacción, nosotros podemos hacer una transformación. Totalmente. Entonces, ¿qué te parece, amigo? Que la idea básica, primera cosa es, bueno, voy a volver a poner la pizarra. Lo básico sería, amigo, esta interpretación, vamos a llamarla aquí, o este modo de ver, la idea básica es cambiar esto. Vamos a ponerlo acá, cambiar, ¿ya? Entonces, la idea básica es cambiar esta interpretación y este modo de ver. Pero también, como dice Juan Pablo, puede ser que hayan traumas, que haya situaciones que hay que ir mucho más profundo, pero hay personas que a lo mejor no tienen tanto eso y podrían hacerlo de una forma de ellos mismos. Uh-huh. Y vamos a explicar en el fondo el concepto básico, porque uno dice, claro, si yo estoy reaccionando así, ¿cuál es mi trabajo? Cambiar esta interpretación o este modo de ver. Entonces, vamos a llamarlo así. ¿Qué significa en el fondo cambiar la interpretación o la perspectiva o la percepción de algo? Se trata, por un lado, ver las cosas desde otro ángulo, pero también se trata, amigo, de replantear la forma en que interpretamos y reaccionamos frente a esta situación. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto, amigo? Vamos a dar 4 puntos, a mí que me gusta así, 1, 2, 3, 4, mostrar 4 puntos de cuál es el impacto que tiene el cambiar la mirada, la interpretación o la percepción frente a un problema. Porque en el fondo lo que estamos hablando, amigos, es que esta herramienta que estoy planteando como modelo básico es una herramienta para poder superar las dificultades. Entonces, mira, cuando ocupamos esta herramienta, que empezamos a hacer este análisis, esta reflexión sobre esta interpretación para cambiar la reacción, número 1, nos habla de reducción del estrés, ¿ya? Cuando miramos un problema desde una perspectiva más amplia, a menudo nos damos cuenta, amigo, que no es tan grave como lo percibimos inicialmente. Porque a veces podemos hacer una cosa así como inmensa. ¿Te acuerdas cuando dice, hace una tormenta en un vaso de agua? También quiero explicar lo siguiente, amigo. Hay personas que por su personalidad les gusta hacer así. Bueno, el 3 está metido aquí, es dramático. Le gusta el drama, la víctima. Es como, ¡ay, qué me pasa! Entonces ya voy a morirme y la cosa no es para tanto. Sí. Estoy contando el número porque la gente me dice, ¿tendrá un 3? Me dice, sí, tenía un 3, y es dramático, le pone color la cuestión. ¿Cachai? O es como esas personas, ¿viste? Cuando ven algo y te lo cuentan como una película y dice, oye, yo estuve en el mismo lugar y nunca vi eso. O sea, la persona se hizo una película increíble.
Entonces, ¿qué pasa, amigo? Primera cosa, cuando miramos el problema desde una perspectiva mucho más amplia, nosotros vamos a percibir las cosas no tan terribles, porque acá hay una cosa como de ser terrible. Entonces, cambiar la forma en que pensamos sobre una situación, que es una de las claves que a mí me interesa cuando estamos en las clases, amigos, porque uno le dice, mira, si tú sigues pensando así, que como tú dijiste muy bien, es el programa, sigues en el mismo programa, la reacción va a ser la misma, Así con es. las mismas consecuencias de alteración, de a lo mejor, no sé, pelear con la gente, que me siento mal. Entonces, ¿qué es lo que hace en el fondo? Cuando tú empiezas a hacer este cambio de esta interpretación o la forma de ver la situación o cómo tú la piensas, se empieza a reducir el estrés y la ansiedad. Ese es el primer punto. Segundo punto, mira, mayor creatividad. ¿Qué pasa acá? Como decía Juan Pablo, porque uno de los conceptos básicos es que a veces nosotros entramos, amigos, en este piloto automático. Como Sí, tú dices, en el fondo, pasa algo y reaccionamos, y pasa algo y reaccionamos. reaccionamos. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta y empezamos a romper con estos patrones habituales, podemos encontrar de decir, bueno, ¿cómo podría yo responder a esto en forma distinta? Porque cada vez que respondo de la misma forma, como tú dices tú, tengo la misma consecuencia. Entonces, ¿qué es lo que también pasa acá, amigo? Que cuando nosotros empezamos a mirar este modelo básico de situación, interpretación y reacción, yo digo, ya, no lo voy a hacer igual. Entonces voy a empezar a buscar de una forma más creativa cómo poder responder de otra forma. Eso es segundo. Tercer punto, mira, este es muy importante también cuando uno se encuentra con alguien, porque cuando nosotros estamos hablando de estas situaciones, una de las que más puede pasar, amigo, es cuando nosotros estamos con otras personas. Entonces también aquí hay un tema que tiene que ver con la empatía y la comprensión, porque uno de los grandes temas, como explica en la Kabbalah, bueno, yo también lo explico de otra manera, ¿quieres crecer espiritualmente? Tengan pareja. Bueno, y si quieren más, tengan hijos. Entonces, ¿qué pasa acá? Cambiar la perspectiva también puede involucrar ponernos en el lugar de la otra persona. Como yo te decía, si la señora, viene este señor que viene un poco molesto y yo cambio mi perspectiva, en el fondo entro en una empatía y comprensión, entonces yo me pongo en el lugar, que a lo mejor la persona ha tenido un mal día o la persona tiene esta personalidad como yo te hablaba, y entonces ¿qué hago así? Cuando eso me pasa, yo puedo tomar, amigo, una decisión o una reacción mucho mejor. Totalmente. Porque como no me lo tomo personal, digo, bueno, de tener un mal día, que le vaya bien. Y sigo sin entrar en un conflicto con él, porque hay gente que dice, ¿por qué no me saluda? ¿Y por qué no hace esto? Ni tampoco yo quedar en ese conflicto. Entonces, empatía y comprensión ayudan mucho. Y cuarto punto, amigo, a ver, esta técnica que estamos hablando de, volvemos con el tema, situación, interpretación, que es cambiar esta interpretación, amigo, nos ayuda también en el desarrollo personal. ¿Qué va a significar esto? Que si nosotros empezamos a trabajar en la interpretación, a ir analizando y pensando con más detalle todo esto, nosotros en el tiempo, amigo, al hacer estos cambios, con todo lo que tú dices, que también podría ser acompañarse en una terapia y sacando cosas, nosotros nos vamos a volver mucho más flexibles y nos vamos a volver mucho más resilientes frente a futuros desafíos que nosotros podamos tener. Porque ¿cuál es la idea, amigo? Que nosotros, cuando nos pasa algo, y a nosotros a veces nos ha pasado cosas, a veces que nos pasa una cosa a la otra, me refiero a que empezamos por algo más tarde, ocurre alguna cosa o tenemos que cambiar el día. ¿Cuál es el concepto básico? Adoptar un enfoque más flexible y abierto. Porque eso es tremendamente importante. Porque, amigo, hacia nosotros, hacia donde vamos, y ahí, mira, te cuento lo siguiente. El número 5 es un número que cuando está en la luz, es un número que habla justamente del cambio, de la flexibilidad y de estar abierto a otras cosas. Entonces, el cambiar la perspectiva frente a una situación, ¿qué es lo que hace en el fondo? Reduce el estrés, te hace más creativo, te vuelve más empático y comprensivo y te ayuda en tu desarrollo personal. Ahí tenemos, amigos, podríamos decir, el tema de cuáles son, digamos, de alguna otra forma los beneficios de este cambio de perspectiva. Y te dejo ahí para la palabra para terminar después con el tema que quiero plantear, que sea lo último, es cómo cambiar la perspectiva, que sería otro tema. Pero ahora dejo esa intervención hasta ahí. Perfecto. Sí, bueno, más que nada decir que
como Felipe lo estaba planteando, nuestra reacción, que tiene que ver, como decíamos muy bien, con nuestra interpretación, con nuestras programaciones, deberíamos buscar nosotros la mente neutral, que es la mente del Buda, que es lo que yo también les digo a las personas, lo principal es que nosotros empecemos a trabajar de eso, desde ese punto de vista. Y básicamente esto lo que significa es lo que Felipe decía, cuando una situación me suceda, yo no reaccionar, sino más bien mirar la situación, y ahí hay un ejercicio que quizá usted lo puede hacer desde afuera, que sería mirarse a usted mismo, pero como en tercera persona. ¿Cómo reaccionaría usted, la persona que usted es en ese momento, pero en tercera persona? Y analizarlo de forma honesta, porque hay que entender de que la mente consciente muchas veces tiene muchos filtros. ¿Y a qué me refiero con filtros? Que son estas programaciones. Estas programaciones que no nos dejan ver la verdad. Y ahí es donde Claro. está la mayoría de los problemas que nosotros podemos tener y mantener en nuestra vida, que estas programaciones no nos dejan ver la verdad como es. Entonces, cada vez que suceda algo, un momento para respirar, siempre recuerde que el universo no está en contra de usted. La mayoría de las personas, Felipe, pensamos como si tuviéramos o mala suerte Claro. o estuviera algo en contra de nosotros. Y la verdad es que el universo, Dios, jamás está en contra de ti. Y nada de lo que sucede en tu vida, de hecho, está en contra de ti. Y es muy importante entender eso y metérselo en la cabeza. El universo no está en contra de ti. Dios no está en contra de ti. Jamás Dios te ha dicho que no a algo que tú le has pedido. El problema no está en que Dios te quiera dar o no te quiera dar las cosas que tú pides. El problema está en qué te estás concentrando cuando lo pides. Porque si nosotros utilizamos la ley de atracción, que lo hemos hablado en hartos episodios, la ley de atracción funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Funciona en todo momento. Entonces, si yo soy una persona que me levanto en la mañana y empiezo a reclamar porque, ay, que tengo sueño, que dormí mal, que tengo que ir al trabajo, que tengo que hacer aquí, que tengo que hacer acá, y en un minuto digo, ay, gracias por el dinero que me va a llegar. Y después digo, ay, que mi jefe, que la... Entonces, ¿cómo? Claro. Todo el día quejándose. Todo el día quejándose, porque claro, piensa las personas que el momento de utilizar la ley de atracción es solamente ese momento donde yo me relajo, respiro y pienso lo que quiero. Pero no. Nosotros somos personas que estamos constantemente enviando esa programación hacia el universo. Y cada reacción que nosotros tenemos de cada situación que nosotros tenemos en nuestra vida es una energía que estamos enviándole al universo, y el universo lo único que hace es devolvernos más de lo mismo. Por eso Felipe siempre dice que el agradecimiento atrae cosas buenas. Por eso siempre dice también que la queja es pobreza, porque cuando me quejo no estoy atrayendo cosas que me gusten, estoy atrayendo lo que no me gusta. Entonces, por eso es importante entender de que cada vez que alguna cosa sucede en mi vida, yo puedo tomar la decisión de que esto siempre va a ser mejor para mí. Y pueden ser cosas terribles, ojo. Yo no digo que no sean terribles, yo no digo que no vaya a sufrir por las cosas que le puedan pasar en su vida. Porque claramente es terrible que a una hija la violen, por ejemplo, o Claro que una sí. persona muera. Es terrible, pero siempre hay un aprendizaje, siempre. Y ese aprendizaje es lo positivo. Entonces yo me puedo simplemente concentrar en todo lo malo que me está sucediendo o empezar a ver lo bueno dentro de todo eso. Y ahí está el Sí. cambio de perspectiva. Porque no es simplemente esperar a que todo me salga bien, porque la mayoría de las personas que entran en este tema de la ley de atracción piensan que lo único que va a suceder en su vida de aquí en adelante van a ser cosas buenas. Y no, van a suceder buenas, malas, de todo tipo. Porque el universo tiene la necesidad de mostrarte esas cosas negativas para que hagas cambios en tu vida. Pero lo que está haciendo, de cierta manera, imagínate que tú vas en un camino. Y de repente en ese camino hay una pared que no te deja seguir. Y tú dices, ay, pero que este era mi camino, voy a chocar contra la pared, la voy a botar.
yo puedo. Y le das contra la pared, y le das contra la pared, y le das contra la pared. Y muchas veces nosotros nos terminamos cansando, estresando, porque queremos seguir por ese mismo camino. Y lo que no estamos entendiendo es que más allá adelante de ese camino ya no había más camino. Y el universo quizás de forma negativa te está cambiando de camino. Por ejemplo, perdiste el trabajo. Y perdiste el trabajo que para ti significaba, por ejemplo, mantener tu casa, mantener tu hogar. Y claramente uno lo va a sentir como algo negativo. A mí, de hecho, me pasó, Felipe, en una oportunidad, esto que estoy hablando, porque yo estaba en una empresa que me encantaba, que de hecho la había traído a través de la ley de atracción. Yo dije, yo quiero que mi trabajo nuevo sea así, que mi jefe sea así, y fue hermoso ese trabajo, me encantó. Y en un momento, ya llevaba como 4 años trabajando en ese trabajo, yo empecé a traer que quería comprarme un auto. Y no era cualquier auto, era un auto bonito, porque en la ley de atracción te dicen, si vas a pedir, o sea, si quieres una playa, no pidas un grano de arena, pide la playa completa. Entonces yo pedí el auto que yo quería. Está buena. ¿Me entiendes? Entonces, Sí. claro, yo empecé a decir, yo quiero este auto. Y era un auto bastante caro en su momento. Entonces yo dije, ya, yo quiero este auto. Y me empecé a concentrar en que yo ya tenía ese auto y todo lo que significa la ley de atracción. La cosa es que pasaron quizá un par de meses y llega un nuevo jefe de la división donde yo trabajaba, pero en Inglaterra porque era una empresa internacional. Y el tipo toma una decisión porque dice, ¿saben qué? Los de Guatemala nos salen, no sé, $100 más barato cada uno, así que nos vamos a cambiar allá y vamos a ahorrar dinero. Y nos echaron a todos. Sacaron toda la división de aquí de Chile. Más de 30 personas nos fuimos en ese momento. Por una decisión ejecutiva que Claro. no tenía mucha validez porque al final, claro, estaban ahorrando algo de plata, pero al final para poder hacer el trabajo que estaba haciendo yo tuvieron que contratar como 3 personas diferentes. Entonces al final les salía lo mismo y quizás hasta peor. Bueno, el tema está en que nos sacaron. Y claramente yo en ese momento tenía compromisos, tenía una casa que mantener, Sí. tenía un hijo que había nacido hace poco, o que iba a nacer de hecho, me parece. Entonces fue una situación terrible y yo lo sufrí en ese momento y yo dije, pero ¿por qué? Si yo lo que quería era una... Y yo me puse negativo en ese momento. Yo dije, no, ¿por qué? ¿Por Pasa, qué? ¿Por qué? pasa. ¿Por qué? Sí. Lo que sucedió fue que empecé a buscar trabajo y generalmente a mí me iba bastante bien buscando trabajo, lo encontraba rápido y no sucedía, y no sucedía. Y fui a otra empresa y no sucedía. Y dije, ¿qué está pasando? No sucedía. Y de repente me llaman, sin que yo lo ubique, de la empresa Hewlett Packard HP, que es una de las empresas de informática más grandes del planeta. Y me dicen, oye, ¿sabes qué? Tenemos un cargo para ti. Y a mí no me interesó mucho en su momento. Y yo dije, no, no me gusta HP, no me gusta HP. Y yo dije, no, no. Y lo dejé como pasar. Yo dije, ya, sí, podría ser y todo. Lo dejé pasar. Pasó como un mes más y yo ya preocupándome porque ya, claro, me habían pagado todo, había sido una muy buena indemnización y todo, pero tampoco quería gastar ese dinero porque me quería comprar el auto. Entonces, llega de nuevo HP y me dice, ¿puedes venir a una entrevista? Y yo digo, dentro de mí yo decía, no, no quiero. Y yo dije, ya, sabes que me apoyé. Y fui. Y fue esa entrevista. Me senté con el gerente del área y con el supervisor. Me hablaron del trabajo. Me contaron que era un trabajo súper específico en un área muy específica con unos servidores que eran de alta gama, o sea, de la gama más alta que de hecho ellos tenían, que iba a tener que estar en Estados Unidos por lo menos un mes para poder especializarme con todo eso. Eh, y yo ya ahí empecé a cambiar mi perspectiva porque yo dije, oye, este es un trabajo que me interesa porque yo teniendo un 5 me carga hacer siempre lo mismo, entonces ellos me plantearon así Lo entiendo. hacer algo diferente. Entonces fue como, qué entretenido. Entonces yo dije, ya, sí, me gustó. Y cuando estoy saliendo de esa entrevista, Felipe, el gerente de la empresa me dice, Juan Pablo, te hago una consulta, me dice, ¿tú tienes un auto? Y yo le dije, mira, la verdad es que en estos momentos no tengo. Yo le dije, estoy comprándome uno, quiero comprarme uno. Y me dijo, ya, no te lo compres todavía. Y yo le dije, ¿por qué? Me dice, lo que pasa es que este cargo al que tú estás postulando, me dice, viene con una autoherramienta. Y yo digo, ¿qué es lo que es una autoherramienta? Me dice, lo que pasa es que es un auto que te pasa la empresa, en realidad es como un préstamo que te da la empresa para que tú te compres el auto que tú quieres y te puede dar hasta 12 millones de pesos, me acuerdo que fue en ese momento. Hasta 12 millones de pesos que cubren el 80% del auto, tú tienes que cubrir el 30%.
y el auto queda para ti. Wow. Y fue así como, Chuta, ¿en estupendo. serio? Sí, me dice. Ya, pues. Entré a la empresa, me dieron el auto herramienta, el préstamo, y yo con efectivo, Felipe, me fui a comprar el auto nuevo que yo quería. Y pagué el 30% de ese auto. Entonces, Se te cumplió. sí, se cumplió. Pero claro, me llevaron por caminos donde yo no esperaba. Me Claro, la sufrí un montón. claro. Y más encima estaba ahí reticente a ir al camino que el universo, que la vida me estaba llevando. Entonces, claramente nosotros tenemos que ser capaces de ver la vida desde una nueva perspectiva. Porque hoy en día, cuando ya me pasan ese tipo de situaciones, yo digo, a ver, hay algo que está pasando. El universo Claro. para algún lado me quiere llevar y ahora ya lo Sí, aprendí. Pero es todavía me bueno pasa escuchar así al universo. que me pongo, no me gusta cuando de repente el universo me trata de llevar por los caminos donde yo no lo sé. Y ese es control, pues, control. Entonces la última vez, que esto fue hace muy poco, yo tenía que pagar un dinero en un banco y no podía pagarlo. Yo estaba rabioso así, pero yo decía, pero ¿por qué no puedo pagarle? Eran como 3 millones de pesos. Y en ese periodo de tiempo ya mi computador estaba bastante viejito y yo dije, ya lo voy a cambiar. Y yo, como sé de la ley de atracción, me puse a buscar el computador que quería. Yo dije, ya, necesito como 800.000 pesos para comprarme el computador. Y yo dije, ya. Y estaba tratando de pagar esta deuda y no la podía pagar, no la podía pagar, no la podía pagar. Y yo llamé a la ejecutiva, me dio otro código, no lo podía pagar. Al otro día, de no, no lo podía pagar. Y yo ya estaba así como que agarraba todo y lo tiraba lejos. Y llamo de nuevo a la ejecutiva y me dice, no, lo que pasa es que ese código está malo. Y yo le dije, pero me lo dieron ayer. Me dice, no, es que ya no funciona ese código. Mira, tienes que usar este otro. Y me dio el código y yo lo ingresé. Y no decían 3 millones, decía 2.200.000. Y yo le dije, pero oye, esto dice 2.200.000. Me dice, sí. Yo le dije, pero si lo pago voy a quedar debiendo 800.000 pesos. Me dice, no, lo que pasa es que justamente entró una oferta y si lo pagas hoy día, tendrías que pagar solamente 2.200.000. Yo le dije, ¿me estás leseando? No, yo le dije, pero voy a quedar sin nada. Va a quedar todo listo. Fui y lo pagué y a la primera funcionó. Y pagué la deuda y me quedo con 800.000 pesos que me sirvieron para comprarme el computador que necesitaba. Maravilloso. Sí. Entonces, queridos amigos, todo lo que nosotros tenemos y estamos viviendo en nuestra vida tiene que ver mucho con nuestros pensamientos y con lo que nosotros estamos creando. El problema no está en que el universo esté en contra de ti, que no te quiera dar lo que tú esperas de la vida. Muchas veces te está tratando de llevar por un camino diferente y nosotros, como somos controladores, no lo dejamos. Entonces ahí es donde tenemos que aprender a fluir y sacar esas programaciones negativas, como lo estamos hablando con Felipe, porque esas programaciones negativas son a las que al final nos terminan haciendo vivir vidas que son negativas, entrar en estrés, entrar en rabia y entrar en todas esas emociones que son negativas, porque no porque las demás personas no estén haciendo eso, sino porque nosotros estamos permitiendo efectivamente que todo esto fluya en nosotros. Entonces, como lo dijo Felipe, y lo vuelvo a repetir yo, mente neutral. Cuando sucede algo, tómate un momento, respira, piensa qué es lo que me está enseñando, porque siempre hay una enseñanza, hacia dónde me está llevando el universo, porque Cierto. siempre hay una razón. Y esa razón jamás va a ser para hacerte daño, siempre va a ser para que tú evoluciones y mejores. El tema está de dónde estamos mirando esa situación. Muy de acuerdo contigo. Ahora, nosotros hablamos ya hace un rato sobre el tema de el impacto, digamos, de este cambio de perspectiva, pero ahora el concepto básico sería cómo cambiar nuestra perspectiva y lo estaríamos definiendo en 4 puntos. El primer punto sería cuando te ocurra una situación, como tú planteabas muy bien, ¿cómo voy a reaccionar? Es que tú te pusieras, como tú dijiste muy bien, y pensaras, ¿qué haría otra persona en mi lugar? Entonces, el imaginar cómo otra persona podría resolver este problema nos permite a nosotros ver esta situación desde un nuevo ángulo. Me refiero a salir un poco de ti mismo y poder tomarte desde otro lado para que tú puedas mirarlo desde otra perspectiva. Como lo que tú me decías, Felipe, de la carta del colgado, ¿no? Claro, el concepto básico, ahora la idea es que, claro, porque uno a veces está muy encerrado en la idea, y entonces uno diría, si tú podrías pensar, otra persona, no sé, ponete tú, tu mamá, tu papá, otra persona, ¿cómo lo pudiera mirar? Y a veces el imaginar, o a lo mejor puedes tú que fuera un terapeuta, ¿cómo lo haría un terapeuta frente a esta situación?
Eso muchas veces lo hacen en otras terapias, no sé si lo has visto, donde se cambian de silla y se van respondiendo cosas. Ujú. Y entonces tú dirías, ¿qué le dirías a él, pero no siendo tú? Entonces terminas a lo mejor muchas veces dándote cuenta que si actuaras como un terapeuta o como una persona mayor con otra sabiduría, lo mirarías de otra forma. Es como tomar un rol. Es como hacen los actores. Cuando Sí, unos son de bueno y otros malos, dicen ya, yo ahora voy a actuar de malo. ¿Cachai? O claro. voy a actuar de bueno. Y es súper interesante ver cómo ellos pueden cambiar en eso. Y esa es la mirada en el fondo. Ahora, la segunda parte, tú también lo has dicho, es cuando la persona viene a la situación y la visualiza como una oportunidad y no como un problema. Ujú. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vemos las cosas muchas veces como problemas y no como una oportunidad. Entonces, ¿cuál es la idea básica que también se ha dicho mucho? A veces nos centramos mucho en la dificultad, pero no vemos cuál es el beneficio que podría haber acá. Por ejemplo, hay un número en Tántrica que se llama el número 3, se llama la mente positiva. ¿Y cuál es el concepto de esta mente positiva? Es enfocarse cuál es la ganancia en la situación, por complicada que sea. Alguna ganancia tiene, algo te está diciendo, algo te está mostrando. Entonces la idea básica acá es ver qué ganancia o qué oportunidad hay en esta situación, aunque fuera un poco compleja. Tercero, amigo, a veces frente a una situación, tú quieres resolver algo, pero a veces no tienes la energía. Entonces se te recomienda que te tomes un descanso. ¿Te has fijado? Es como, mira, esto lo veo después. Entonces tú te separas de eso, lo piensas con más calma, porque a veces estás como atrapado. ¿Te has fijado cuando estás con la cuestión todo el rato? Porque cuando sucede esta situación, generalmente lo que pasa es que uno está como muy tenso. Entonces Ujú. uno dice, ya, ¿sabes qué? Voy a tomar distancia, y cuando tome distancia, voy a descansar un rato, voy a salir a caminar, que lo conversábamos la otra vez, no sé si te recuerdas. El caminar ayuda mucho a activar, digamos, centros energéticos para que tú tengas mayor claridad. Y, amigo, lo último es cuando a veces, frente a una situación, necesitas hablar con alguien, pero alguien de confianza. Entonces, muchas veces, otra persona te va a dar otra perspectiva que tú no tienes. Eh, claro, ahí tienes que elegir con cuidado, pero debes buscar la gente que tú sientas que de alguna otra forma tienen una perspectiva, como tú hablas, mucho más neutral. Cuando tú haces eso, tú te puedes encontrar en el fondo con que no lo habías mirado con tanto detalle. Y a veces también puedes encontrar perspectivas realmente mucho más prácticas. Ujú. Entonces, el concepto básico es que en un momento dado tú no tienes todas las respuestas y necesitas a alguien que te mire desde afuera y te diga lo que pasa. Así que, amigos, ahí estarían estos 4 puntos en el fondo, cómo la persona puede cambiar su perspectiva. Eso sería, amigo. Muy bien, muchas gracias. Excelentes puntos, Felipe. Muy, muy bien. Bueno, lo que hemos estado diciendo en este episodio. Así que para todos ustedes que están escuchando este episodio número 112 de Conectados, esperamos que esta información les llegue, les provoque algo dentro de ustedes que los haga crecer, que los haga mirar la vida de una forma diferente, para que cada uno de ustedes vaya mejorando conforme a sus propias capacidades, por supuesto. Es importante entender que cada uno tiene su propio camino y ese camino hay que amarlo, hay que aceptarlo, porque es un camino perfecto para nosotros. Así que muchas gracias, queridos amigos, en este episodio número 112 de Conectados. Tu reacción lo cambia todo. En este podcast alcalino, recuerda que nos encanta leer tus comentarios, así que por favor déjalos en Spotify en este episodio. Cuéntanos qué fue lo que más te gustó de este episodio, qué fue lo que más te llegó. Compártenos también a todas esas personas que necesitan escuchar todo esto, para llegar a todos los que necesitan despertar a esta nueva verdad que compartimos aquí en Conectados, junto con mi amigo Felipe Caravantes, quien es orientador y formador para el bienestar personal. La página web de Felipe es www.felipecaravantes.com. Su Instagram, su TikTok y YouTube lo pueden encontrar con su nombre, Felipe Caravantes. Ya lo sabe, queridos amigos, Felipe está comenzando esta semana nuevos cursos. Yo creo que todavía Sí. usted puede comunicarse con él
para comenzar a estudiar con el maestro, así que hágalo. No lo piense, no lo piense, va a ser una gran inversión para su vida. Mi nombre es Juan Pablo Loaiza, soy terapeuta holístico especialista en hipnosis y en regresión a vidas pasadas. Mi página web es www.juanpabloloaiza.com. Mi celular, me puede hablar por WhatsApp, es el +569-620-81884. Y en YouTube, Instagram y TikTok me pueden encontrar con mi nombre de usuario @jploaiza o mi nombre. Queridos amigos, en este episodio número 112 de Conectados hemos dicho muchas cosas que son demasiado relevantes, de verdad. Este es un tema importantísimo que puede cambiar el curso de toda su vida. Escúchelo, reescúchelo, envíelo, compártalo, porque de verdad esto ha sido una clase maestra de nuestro querido amigo Felipe. Así que, Felipe, te dejo el micrófono para que puedas dar tus últimas palabras en este episodio. Bueno, amigo, vuelvo con la fórmula básica, con el modelo básico. Situación, interpretación, reacción. ¿Cuál es el concepto básico, amigo? Mira, no es una solución mágica, pero sí, amigo, se trata de trabajar en esta interpretación o el cambiar esta forma de mirar. Entonces, ¿cuál es la idea, amigo, en el fondo? Que las personas empiecen a revisar desde a dónde están, digamos, respondiendo, desde qué pensamientos, de qué ideas, de qué emociones. ¿Cuál es la idea básica, amigo? En el fondo es poder cambiar la perspectiva. En el fondo, cuando vaya a reaccionar, mirar y decir, a ver, ¿desde dónde lo voy a mirar? ¿Qué, vamos a llamarlo así, qué consecuencias me va a traer esto? En el fondo, amigo, es ampliar la mirada. Totalmente. Ahora, esto requiere, amigo, también una autoobservación y también requiere una reflexión. Pero sabes que yo lo he podido ver muchas veces a través de las reacciones que he tenido y los resultados que me ha traído, digo, no puedo seguir reaccionando así. Y eso también la vida a veces es una gran maestra y a veces puede ser una maestra bien dura y decirte, mira, esta situación no podéis seguir, entonces cambio mi reacción, cambio la forma de pensar y reacciono desde otra manera. Porque en el fondo esta reacción tiene que ver con una manera de actuar, una manera de, digamos, también de decir las cosas, de plantear las cosas. Así que, amigo, yo solamente dejo dicho lo siguiente: cuando te enfrentes nuevamente a algún problema o algún desafío, haz un esfuerzo o una pausa, amigo, para cambiar la mirada y responder desde otra mirada mucho más amplia. Eso, Por amigo. supuesto. Muchas gracias, Felipe. Y por supuesto, como le hemos dicho, si eso se te complica mucho, si todavía sientes que es algo muy complejo para ti, probablemente o hay heridas, o hay situaciones, o hay traumas, o hay energías que te están llevando a reaccionar de esa manera. No esperes, puedes cambiar tu vida simplemente aceptando que hay cosas que necesitamos mejorar, que necesitamos ir limpiando y mejorando, porque de esa forma la vida va a mejorar en todos sus aspectos. Queridos amigos, gracias por estar aquí. Visiten a mi amigo Felipe si es que necesitan más información, porque de verdad a mí me cambió la vida. Si también necesitan ayuda, pueden ir a mi página web. Los estoy esperando. Con mucho gusto los voy a atender. Así que, queridos amigos, nos vemos en el próximo episodio de Conectados. Este ha sido el episodio número 112. Tu reacción lo cambia todo. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Bonita semana. Nos vemos, Felipe. Nos vemos.